Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLB1, Toda la Verdad Primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semana a semana. Todo nuestro agradecimiento. Todos los que colaboran con TLB1 en estos últimos 12 años, agradecemos enormemente. Cumplimos 12 años, ¿no? Y esos 12 años son muy importantes para haber transmitido toda la verdad durante todos estos años. Así que el acompañamiento económico de ustedes es fundamental para que TLB1 siga en el aire y pueda llevarles, como siempre, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, www.canaltlb1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto, y ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos acompañe en el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como siempre vamos a establecer esta oración de María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia. Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito. Ustedes saben que nosotros, o por lo menos lo que podíamos entender del 2020 en adelante, lo que vivió el mundo, tiende a ser una especie de, algunos dicen, un patógeno, tantas cosas, ¿no?, que estimularon a que hiciéramos determinadas medidas, ¿no?, de encierro, ¿no?, de cuarentenas, ¿no es cierto?, todo esto que vivió la Argentina, que algunos creen que es realmente ha sido un patógeno tremendo y que en el fondo ha sido una especie de ingeniería social, ¿no?, de los grandes poderosos. Ya se había hecho en el 2019 lo que se llamaba el evento 201, que se había planteado qué pasaría, cómo reaccionaría la sociedad. Y ahí es donde se implementó ese sistema. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿esta ingeniería social tiene que ver con esta adaptación de este último tiempo? Argentina era un país rico, ¿no? Especialmente no solo rico, es rico, con una capacidad intelectual enorme por parte de los argentinos, la educación, la formación, ¿no es cierto?, el desarrollo, la capacidad de los argentinos es realmente extraordinaria. De hecho, cuando viajan al extranjero son distinguidos en ese aspecto. Tuvimos premios Nobel en diferentes disciplinas y, por supuesto, éramos un país en vías de desarrollo, y en vías de desarrollo bien, formal, ¿no? Hemos tocado con nuestro querido amigo, el licenciado Carlos Haga, sobre el tema de las capacidades de los argentinos en términos energéticos, nucleares, ¿no es cierto?, hidroeléctricos, capacidad en términos de desarrollo, ¿no es cierto? Y a veces nos preguntamos qué pasó en términos culturales, educativos, formativos, ¿de dónde viene, ¿no es cierto?, esta caída, ¿no es cierto?, de la capacidad de los argentinos para poder desarrollarnos bien nuevamente. ¿De qué empezó, no? Si fue la educación, son los medios de comunicación, es la política, es los intereses internacionales sobre la Argentina. Es decir, ¿dónde apunta todo esto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó? Así que bueno, vamos a empezar a tocar este tema con justamente el licenciado Carlos José Haga. Gracias, Carlos, por acompañarnos nuevamente en este programa tocando un tema tan interesante. Muchísimas gracias, Juan Manuel, un saludo a toda la audiencia. Gracias, Carlos. Vos sabés que, por supuesto, invitamos a todos a que integren proyectoargentino@yahoo.com, comentarios, propuestas, ideas, ¿no?, que se puedan tocar. Por supuesto, están todos bienvenidos, más allá de hacerlo debajo de los programas. Carlos, siempre fuimos una sociedad muy desarrollada intelectualmente en muchos aspectos, ¿no?, científicos, tecnológicos, capacidad literaria, ¿no es cierto? Éramos el centro del mundo en varias épocas, ¿no?, de la historia argentina. Y particularmente, qué sé yo, en estos últimos, ¿no es cierto?, 50, 60, 80 años, ¿no es cierto?, el 20, el 30, el 40, el 50, ¿no es cierto?, 60, hemos sido como una especie de atracción para todo el mundo venir a Argentina, porque Argentina era un país desarrollado, europeo, ¿no?, como Montevideo, Uruguay también, ¿no? Y de repente fue un colapso en todo esto, como si fuera, ¿no es cierto?, se ha bombardeado de tal manera que todo eso se vino abajo. ¿Cómo podríamos explicarlo a esto?
Mirá, muchas de las cosas que hemos vivido en los últimos 50 años, por lo menos, en realidad forman, desde mi punto de vista, y tengo suficientes elementos como para justificar eso, somos un prototipo de pruebas de un experimento social. Esa es la realidad. En los años entre el 74 y el 76, a mí me ha tocado estar en una comisión que funcionaba en la Secretaría de la Presidencia de la Nación, que estaba con el tema del proyecto nacional. Y allí llegaban, en aquel tiempo, los aportes, llamados aportes al proyecto nacional de distinta clase de estructuras. Algunas de ellas, las estructuras financieras a través de ADEVA, de otras organizaciones y demás. Y muchas de las cosas que después se vieron concretadas en la realidad, ahí estaban anunciadas con todas las letras. Es decir, muchas de las políticas que se aplicaron posteriormente, porque no era, en ese momento eran apenas unos trabajos que no eran cortos, en general eran trabajos voluminosos, con ideas de lo que había que hacer con la Argentina. Varios de estos trabajos después continuaron, después de la caída del gobierno constitucional, continuaron. Y hasta el año 78 y demás siguió habiendo como un comité para recolectar ideas de qué hacer con la Argentina. O sea, esto es estrictamente así. Además había muchas recomendaciones de organismos internacionales y demás sobre todo lo que había que hacer. Por eso yo digo, estaba escrito ahí. Hay muchas cosas que todavía no vimos. Por ejemplo, en esos escritos figuraba con mucha insistencia el cambio del régimen electoral hacia un sistema de voto no obligatorio. En otros casos hablaba de que no podrían votar más los que no terminaban el colegio primario y otras restricciones por el estilo. O sea, la democracia empezaba a tener un retroceso después de la ley Sáenz Peña, abierta y lisa y llanamente, ahí estaba escrito. Estas partes nunca se vieron, pero sí se hablan a veces de estas cosas, como también restringir las funciones del Congreso. Había un montón de cosas que a la larga, por una vía o por la otra, se fueron viendo, ¿no es cierto? O sea, porque no necesariamente se le tendría que prohibir al Congreso hacer determinadas cosas y considerarlo como un colegislador del Ejecutivo, porque necesariamente ahora, a través de las leyes de emergencia, le delegan al Poder Ejecutivo que haga lo que quiera. O sea que en definitiva, en una forma u otra, algo que parecía un horror visto en los papeles, se concreta en la realidad por una vía subrepticia o paralela, ¿no es cierto?, con la aprobación supuestamente de la democracia argentina. Eso es el origen de muchas de estas cosas que se fueron poniendo en práctica en la educación, en la salud, en el aparato productivo, en el concepto de cuál era el rol de la Argentina en el mundo. Había muchísimos detalles que si uno se pone a juntar esos viejos materiales se encuentra casi todo lo que vino después. Y lo que va a seguir viniendo, porque en realidad son siempre las mismas líneas de pensamiento, son siempre las mismas ideas. Y esto guarda una continuidad histórica mucho más profunda. Son políticas de Estado que nosotros no las identificamos nunca como políticas de Estado. Porque pensamos que las políticas de Estado son las que hacen los partidos políticos y las van proponiendo a través de las leyes o van estableciendo metas para que el país vaya alcanzando y todo eso. No, estas son políticas de Estado que se ejecutan, se practican, se ponen en marcha. Lo mismo que toda, por ejemplo, nosotros hemos hablado de la política de minería y todo lo que se hizo en materia de minería vino escrito en papeles que en aquel momento era gente del Banco Mundial, pero cuando se pusieron en marcha con posterioridad, porque eso tardaron muchos años en poder concretarlo en leyes, es lo que tenemos en vigencia hoy, es el RIGI, es estas cosas, es casi lo mismo, estaba escrito ya en esas épocas, claramente, o sea, lo que sí no estaba implementado. Entonces, esto se fue implementando de una manera gradual. Como dice ese refrán de la rana que la ponen en una cacerola con agua fría y le ponen el fuego despacito para que la rana no se dé cuenta y cuando ya el agua esté tan caliente que la rana no se pueda mover, ya está cocinada. Eso es lo que han hecho con la Argentina. Y hubo un proceso largo
que yo le llamo de demolición social, que conduce la presente situación, que si cualquiera va a buscar la definición, que no vamos a empezar a leerla nosotros, pero que cualquiera la puede buscar, lo que es el colapso social. Esto nosotros, la Argentina está socialmente colapsada como sociedad y hasta hay cambios en la estructura social que podrían, en algunos artículos, a veces hablan como si fueran genéticos, no quiere decir que tengan que ver con la genética desde el punto de vista médico, sino genético porque se forma una cultura diferente de la anterior, y es una subcultura que finalmente se va imponiendo como la principal. Y esto lo vamos a ver paso a paso con lo que vamos a ir mostrando en esta parte, ¿no es cierto? Quisiera poner la primera imagen, ¿no? Para ver qué pasó con el aparato productivo argentino. Es importantísimo este punto, porque en todos los casos, cuando se aplicaron estas políticas, la consecuencia siempre es que se destruyen una cantidad de empresas. Es decir, porque según ellos me refiero a los ideólogos, son las empresas que no van a ser competitivas en el esquema internacional. Dicho de otras palabras, es lo que el resto del mundo no quiere que hagamos. Entonces, esto le generan condiciones hostiles de todo tipo, que pueden ser financieras, económicas, impositivas, de toda clase, ¿no? Cambiarias, de todo tipo de medidas para que esto no funcione. Y así ocurrió, entonces, durante la dictadura militar, quebraron 20.000 empresas. Ese proceso... La política de Martínez de Oz, que era la importación de productos más baratos, y obviamente eso llevó a que todo el mundo... Exactamente, pero se fueron 20.000 empresas a la quiebra y se perdieron para siempre. O sea, estas cosas con la consecuente desocupación y el impacto social que todo esto tenía. Durante el proceso militar también estuvo algo que se conoció como no se... Las privatizaciones ellos las veían como con cuentagota. Ellos querían hacer privatizaciones, pero tenían enfrente que el poder militar no era totalmente liberal, digamos, en ese sentido. Las Fuerzas Armadas querían conservar cosas y había cierta resistencia en eso. Entonces inventaron la privatización periférica, es decir, ponerle a las empresas contratistas de todo tipo que hicieran el trabajo de las empresas y le fuera sacando pedazos en lugar de vender la compañía o hacer... Eso ocurrió en muchas áreas de la actividad. Así fue como también se deterioraron mucho esas empresas públicas con miras a su posterior venta en otra fase del mismo plan. Eso es así. Ahora, durante el menemismo, donde se reprodujo prácticamente el mismo esquema, con el 1 a 1 y todo lo demás, recordemos que la parte de la dictadura militar era una tablita parecida a lo que tenemos ahora, que se devaluaba un cachitito, y así se sabía cuánto iba a valer el dólar, y se retrasó con respecto al peso y se produjo una importación masiva, tarde o temprano se terminó arrasándolo con todo, ¿no? Especialmente ciertas ramas de la industria. Durante el menemismo, la quiebra fue todavía mucho mayor. Es decir, son 120.000 empresas que quebraron durante el menemismo. Y en los últimos 10 años, para poner así etapas bien claras donde la política continúa, ustedes se dan cuenta que la política continúa, quebraron otras 70.000 empresas. O sea que otro dato importante, entre el 2014 y la actualidad, todo esto es información oficial de CAME y de instituciones que vienen siguiendo este asunto, ¿no? Desde 2014 hasta la actualidad quebró el mismo número de empresas que se creó. Es decir, es como si fuera un cero absoluto, ¿no? Un dato que quiero dar, que es muy, muy relevante, porque hoy ese dato se conoce, estadísticamente, el 90% de las empresas que se crean en la Argentina duran 36 meses. ¿Cómo serán las condiciones, no? A los 36 meses no sobrevive el 90%, y el 10% restante se extiende hasta 3 o 4 años y después ya quiebra. Este mismo año, con la política de Milei,
quebraron 10.000 empresas hasta hoy, ¿no? Y Kame cree que van a llegar a quebrar unas 25.000 de continuar en la hiperrecesión o la digamos, como se dice, la depresión económica en la que estamos, ¿no? En definitiva, en un plan de 5 décadas hemos fusilado 250.000 de establecimientos empresarios. Es una cifra espectacular, que es muy difícil de lograr. Si a vos te dicen, vamos a destruir 250.000 empresas en 5 décadas, nosotros hubiéramos puesto el grito en el cielo, pero si te van haciendo estos procesos así de flujo y de reflujo, donde de golpe un poquito funcionan y después vuelve otra vez a continuar la rueda, finalmente caen todas esas compañías, como ha sido el caso. Carlos, Es- ahí sí, una preguntita, ¿no? Porque uno dice, bueno, cayeron 20.000 empresas, suponete, durante el periodo militar, el periodo menemista, después todo sucesivamente, que esto estamos hablando de casi, ¿no? Una, una enormidad de pequeñas y medianas empresas. Pero estamos hablando y que muchas cada, industriales, claro, y muchas industriales. y mucha industrial. Las privatizaciones, ¿no es cierto? Y el cierre. Obviamente todo esto generó un factor de desempleo brutal, porque si tomamos cada pequeña empresa, por lo menos debe tener 3 o 4 empleados, vemos lo del dueño y los empleados, ¿no? Y si agarrás la mediana empresa puede tener hasta 20, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando en el cierre de todas estas empresas, estamos hablando de que hay una fuerza laboral que queda en la calle de más de casi 1.000.000 y pico, 2 millones de personas. Es mucha gente para, especialmente en la época militar, que éramos 25, 24 millones de habitantes. O sea que Claro, con 100.000 era una burrada. sí. No me quiero imaginar, bueno, en la época de Menem tampoco crecimos tanto. O sea que estamos hablando de un golpe muy fuerte económico y de empleo y social, ¿no es cierto?, a una proporción importante de los argentinos, ¿cierto? Sí, efectivamente. Yo pondría la imagen número 2, que es la destrucción justamente del empleo, Ah, para me entrar ya en ese adelanté, tema. me adelanté. Sí, no, pero estuvo la pregunta, va a continuación porque es lo lógico que pasa. Claro. O sea, la gente se queda sin trabajo porque no le hacen un sistema de empalme. Pues en realidad el objetivo, vuelvo a decirlo, y lo voy a repetir todo el tiempo, es una demolición social. O sea, acá lo que estaban haciendo es un experimento de demoler una sociedad completa, desde sus cimientos. Y eso es lo que ha ocurrido en la Argentina. Y van a ver hasta qué profundamente se logró demoler. Esto es una cosa muy seria. La Increíble. destrucción del empleo. Hoy día, sobre una población de 49 millones de habitantes, hay solamente 12 millones que tienen un empleo formal. Aclaremos que el empleo formal, a pesar de ser formal, no significa necesariamente que le alcance para vivir a mucha de esa gente, porque también le ha bajado el salario y el poder adquisitivo enormemente, ¿no? Seguro. Son precarios, es decir, sin convenio, sin obra social, sin nada de nada, 5,5 millones de personas. Son desocupados lisos y llanos, que también en eso la encuesta sobre la encuesta de hogares sobre ocupación es un asunto obsoleto, porque si la persona no está buscando ese día, se lo considera como ocupado. Si la persona quedó desalentada y ya no busca porque no encuentra y no encuentra, tampoco se lo considera como desocupado. O sea, es una estadística hecha de una forma bastante incierta, ¿no? Por decir la realidad. Bueno, esos desocupados que sí están medidos y que dicen que son desocupados y que buscan trabajo y todo lo demás, 1.700.000 personas en este momento, es una cosa tremenda, Sin duda. ¿no? Y el total, dentro de toda la sociedad, después de este daño al aparato productivo argentino, tenemos que hay 12 millones de argentinos debajo de la línea de la pobreza. Fíjense que es casi la misma cantidad de gente que está trabajando en forma formal. Sí, increíble. Es una cosa tremenda. Y de estos pasan hambre estrictamente hambre, ¿no? Porque eso, la estadística tiene cosas malas a veces porque pone un número a una cosa que si uno se pone en la situación y la entiende, es de mucha más gravedad.
Es decir, pasan hambre 3 millones de argentinos, de los cuales el 70% son niños, ¿no? En lo que va de este año, con la política implementada desde el gobierno nacional, se perdieron otro medio millón de puestos de trabajo, con esas empresas que yo acabo de mencionar que cerraron en este año y va a haber otro medio millón si se continúa en la depresión económica. Eso es una línea de trabajo, o sea, porque vemos que han pasado una cantidad de procesos políticos por el medio y la tendencia no fue revertida nunca. Si al contrario, se sigue teniendo la misma política fiscal, la misma política monetaria, la misma, o sea, sigue siendo hostil a que la Argentina tenga industria. Con lo cual se produce una masa de gente que pierde las habilidades culturales, laborales y todas las que tenía, porque pasan generaciones. En este plazo que nosotros vemos, nosotros tenemos que hay familias donde hay 3 generaciones, donde se perdió el primer empleo formal, pongamos para hacer una hipótesis que no necesariamente la única, ¿no? En el ferrocarril, ¿no? Y hay 2 generaciones más que no vieron trabajar al abuelo, no vieron trabajar al padre, los chicos estudian más o menos, a lo cual vamos a ver por qué. Todo eso va cambiando la cultura básica. Nosotros teníamos una cultura básica asentada sobre una clase media dinámica con alta movilidad, y eso se quebró después de la destrucción del empleo y por la fuente de trabajo, se quebró eso. Como también se quebró en otra instancia la política también, y la política sindical y demás, que ya no es la misma que era en aquellos tiempos. Está muy claro que es otra cosa. Aparecieron otras fuerzas como las asociaciones barriales, empezaron cosas de supervivencia mínima, los comedores escolares, que es los comedores así, los merenderos barriales, etcétera. Una cantidad de cambios culturales. Esto es un cambio cultural. Esto no es bastante más serio que lo que aparece en la estadística, simplemente. Claro. ¿Sí? No, como parte de este proceso, en los años que mencionamos antes, arriba, ¿no? Pasemos a la número 3, que es una imagen muy, muy gráfica. Vino la instrucción de transferir toda la salud pública a las provincias. Y de estas las pasaron posteriormente a las municipalidades. Es decir, y el resultado, porque la transferencia no se hizo con los recursos que tenía la salud pública en el momento, sino que el objetivo era que sacársela de encima, dársela a las provincias con una parte de esa financiación y que las provincias se la manejaran como pudieran. Desde 1976 fueron de entrada 65 hospitales. En los 90 le agregaron otros 20 hospitales que se transfieren. Al fin de la década del 90 se transfieren los últimos 3 hospitales, más los institutos como el Menor y la Familia, el Posada, la Colonia Montes de Oca, los centros de rehabilitación, todo. Todo se pasa al ámbito provincial y generalmente pasa después al ámbito municipal. Y empieza un desfinanciamiento y lo que es más importante, y la clave está acá, empieza un sistema de salud diferenciado. ¿Por qué? Porque las provincias no todas tienen los mismos recursos y no todas pueden garantizar el funcionamiento de eso que se les transfirió para que la comunidad pueda tener acceso. Entonces, hay provincias donde el acceso a la salud es del África y algunas provincias donde el acceso a la salud medianamente continuó. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares más o menos continuó, pero en otros lugares no fue así. Entonces empieza un acceso diferencial a la salud. Eso cambia muchísimo a la sociedad en la que vivimos. Te cambia la Argentina muchísimo, porque no tiene la misma calidad de atención médica, no tiene la posibilidad de arreglarse los dientes, una cosa sencilla, no la tiene. No tienen la posibilidad, para colmo las entidades, por ejemplo, como el PAM y demás, también entraron a hacer agua por todos lados, y muchas obras sociales, como no tenían suficientes aportantes porque los trabajadores habían sido echados, también se debilitaron y empezaron a tener problemas para prestar el servicio. Y esto no es de un día, lleva décadas. Entonces esto arrastra
un montón de otras situaciones de mala calidad de vida y como una sociedad que la estamos convirtiendo en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Casualmente lo que hablaban esos papeles de los que hice referencia al principio. Hablaban de eso, de que la Argentina iba a funcionar mejor cuando hubiera una clase de ciudadanos de primera que tuvieran todas las capacidades, la formación, la salud, todo eso, y los otros fuesen una segunda clase de ciudadanos o ciudadanos de segunda clase al servicio de estos primeros. Esta es un poco la idea. Ahora pasemos a la siguiente imagen, que nos habla de qué pasó con la educación pública. La educación pública fue un reflejo fiel de lo que acabo de mencionar con la salud. Un reflejo fiel. Entre 1997 y 1980 le pasan todas las escuelas primarias a las provincias. Y en 1991, casualmente el proceso menemista, transfieren todas las escuelas secundarias. Y comienza también a nivel de la educación el proceso de la diferenciación en la condición social y educativa. Ojo que esto tiene una repercusión enorme a lo que tenemos ahora, que es una dificultad para que esa gente pueda acceder a el trabajo, básicamente. Te voy a dar un solo dato. Se sabe que para estos caños que están comprando para el oleoducto que quieren construir entre Vaca Muerta y Punta Colorada, están trayendo soldadores de Italia. No hay, ya no tenemos la gente ahí. Y a la gente que tiene una educación diferenciada, tiene el problema de que es de muy mala calidad. Entonces, no están educados igual que lo que nosotros creíamos que estaban educados. Todos los países que han tenido incluso mucha pobreza, y pongamos el caso de la India, pues nosotros tenemos todavía la idea de que la India está como en la época de Gandhi, más o menos, donde había una multitud mayoritaria de gente muerta de hambre, que se moría en las calles y lo tiraban al Ganges, todas esas cosas ya no existen de esa manera. La India tiene solo 20% de pobreza, mientras que nosotros tenemos más de la mitad de la población. Increíble, increíble. ¿No? ¿Por qué? Porque siguió el proceso inverso a esto que estoy describiendo. Ellos centralizaron la educación, la salud y la alimentación, básicamente de las grandes masas, para poder tener gente educada, capacitada cada vez mejor, porque tiene muchísima relación la productividad de un país con estas cosas. Esa es la relación que los hace fuertes y que los hace poderosos en el mundo. O sea, por eso la India hoy puede poner un satélite en la Luna y nosotros no. Que estábamos en la década que vos mencionaste al principio muy diferenciados, muy lejos la Argentina estaba de la India. Y hoy la India está muy lejos, pero al revés, por estar más cerca de los peores países del África, en esta medida. Si esto es ingeniería social, todo esto que estoy describiendo no pasa por casualidad. No es que se levantan una mañana y dicen, ¡ay, qué lindo! Le vamos a transferir a las provincias la salud y no la plata. También le transfirieron parte de la seguridad, un montón de cosas le transfirieron a la provincia y no le dieron nada. Y bueno, entonces el empobrecimiento está asegurado y la pervivencia de ese empobrecimiento asegura que el país no se te levante de nuevo. Sí. Es la forma de cortarle las piernas y los brazos. Quiero ir... ¿Dónde están yendo? Bueno, acá hay mucho para preguntar, ¿no? ¿Dónde están yendo esos fondos que antes iba para eso, ¿no es cierto? Y ahora se la desligan a las provincias. Se supone que había fondos de coparticipación, etcétera, por otros temas, pero... Sistema financiero. Y el sistema financiero es una timba que juega... Es una timba donde se te va afuera. Y la Argentina se quedó sin sistema financiero. En realidad, no tenemos un sistema financiero. Lo que nosotros tenemos es un sistema de prebendario de bancos e instituciones financieras, nacionales y extranjeras, a las que se les da dinero a través del Estado. Están con las LELIQs y todo eso. Y te voy a dar el más simple ejemplo, el ejemplo más estúpido para demostrar que no existe el sistema financiero. Cuando vos vas al supermercado a comprar comida, este es el único país en el planeta, estoy seguro, y pongo las manos en el fuego, en que las cajeras
te va a preguntar a vos si lo pagás en 1, 2, 3 cuotas. Para la comida, que es una cosa perecedera, que se va a echar a perder, no sé, cuando pague la tercera cuota, hace rato que ya no, claro, que no existió más, claro. Ahora, si vos te querés comprar un auto, una casa, sos un joven recién recibido que está haciendo, no tiene crédito para nada. No existe el crédito. Y el crédito para la empresa tampoco existe. Y te voy a dar algunos datos que es muy interesante. El crédito para la empresa en la República Argentina es del 12% del PBI. ¿Sí? Mientras que, ponele, está a niveles africanos esto, mientras que en Chile, acá nomás cruzando la cordillera, el crédito para las empresas es el 90% del PBI. ¿Sí? En Brasil es el 60% del Producto Bruto, que es un Producto Bruto considerable. Y en Uruguay, otro país chico, al lado nuestro, te estoy dando los vecinos para no irme a países donde resalta por mucho más, es el 60% también. Nosotros el 12%. Porque ¿dónde está el 88% que falta acá? Está puesto en este sistema de las LELIX y todo, y se traga todo el sistema. Todo lo que iba antes para el desarrollo del país, para el cuidado de la población, para hacer todas esas cosas. Todo eso vuela directamente a otro lado. Y ha volado durante 50 años. Y así es como que nosotros, que en los años 70 éramos más grandes que México, hoy somos 1/3 de la economía mexicana. Y un cuarto de la brasilera. Increíble. Y éramos los que alimentamos a Brasil. Te propongo ir a un pequeño corte y volvemos enseguida. Vamos a tocar estos temitas también de análisis, porque es importante, por lo menos para recapacitar en los que nos ven y en muchos que nos siguen. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Joseaga. Por supuesto, escríbanos en, como dicen, ¿no? proyectoargentino@yahoo.com. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos en el segundo bloque con Carlos Joseaga, licenciado en Ciencias Políticas, y analista en todo este tema tan interesante que tiene que ver, ¿no? El colapso de la Argentina, ¿no? La decadencia de nuestra época de esplendor a una demolición y decadencia, una cosa sin precedentes, como recién planteabas, ¿no? La India, ¿no es cierto?, o Brasil, o otros países que estaban muy por atrás de la Argentina, ¿no? Y que en los últimos 40 años han logrado demolerla, ¿no es cierto?, y pasar a cifras escandalosas en pobreza, en desempleo, en, ¿no es cierto?, hambre, en fin, en tecnología. Esas son, ¿qué es lo que llevó a eso? Porque está bien que es el sistema político, son políticas internacionales, pero para que haya políticas internacionales obviamente tiene que haber una clase política permeable para implementar todas esas políticas.
Quiere decir que entonces esto es una gran burla al pueblo argentino. En una parte, sí, lo que decís es cierto, pero en realidad si vos sos el laboratorio, que es lo que yo creo que ha pasado con la Argentina. Nosotros fuimos el laboratorio en la década de los 90, claramente, y antes también. Todo esto es un laboratorio, no lo hacen en otros países, lo hacen en la Argentina porque la Argentina tiene similitudes con otras naciones, sobre todo las europeas, el mismo Estados Unidos, en algunas cosas tenemos un punto de conexión de lo que era una sociedad de ciertas características. Si vos querés, yo te diría que esta es la prueba fehaciente de que se trató de un experimento social exitosísimo si se trataba de destruirnos, ¿no? Yo pondría la siguiente imagen, que es la 5, cómo se forma la sociedad dual que al final tenemos. Sí. Porque en realidad, si vos, el tema, por ejemplo, de los alimentos, que pasó como un debate de los últimos días, que si entregan, que si no entregan, es una cosa crucial. Porque si a los chicos no se los alimenta debidamente entre 0 y 3 años, no alcanzan a desarrollar la capacidad sináptica del cerebro. Después es tarde para arreglar eso. Tenés gente de menos capacidad intelectual. Por eso yo decía que esto es un experimento serio, no es una cosa no pensada. Porque Argentina sí puede dar de comer a toda su población. Esto no es un país que no puede hacer eso. Y tiene los medios y tiene la organización necesaria. Pero hasta en este incidente que hubo con el ministerio que casualmente le llaman de capital humano, justo esos, de capital humano, que se guardó la comida hasta que se pudrió prácticamente. No es que la tenían que comprar. No es que no, la política es no alimentar. O sea, esto es una cosa que forma parte de esa ingeniería social. Si no se entiende esto, no se entiende absolutamente nada de lo que está pasando y lo que vino pasando en la Argentina. No puede ser que todo el contexto que nos rodea progresa y nosotros nos hundimos en el país más rico de la zona. Porque esta es la situación. La sociedad se vuelve dual, como de dos velocidades. Por un lado están aquellas personas que están sufriendo desde hace décadas esta situación de retraso, que a su vez le hace daño intelectual, que le manda una educación de segundo, una salud de quinta, todo para que esto quede prácticamente como disminuido, en una forma disminuido con respecto a los otros, que no tienen ese problema. Sin embargo, está afectando la foto del futuro de la Argentina, porque es el 44% de los niños y adolescentes de hoy padecen inseguridad alimentaria. Que estoy hablando de la comida. Por eso es tan importante el tema de la comida. No solamente porque tienen que comer y para sentirse bien y sanos, sino que en el principio de las cosas está la rotura de la capacidad intelectual. La rotura irreparable de la capacidad intelectual. Esto es lo que se está... Esto es lo que... Sí, hace varios años atrás, creo que, no me acuerdo, debe haber sido en el 2008, 2009, lo conocí en un foro de estos que se armaban de idea, ¿te acordás? Sí. Entre empresarios. Había hablado el presidente de una fundación que se llamaba CONIN, que era Bela Albino, y planteaba este tema justamente a los empresarios, la importancia, ¿no es cierto?, de la alimentación, etcétera, ¿no es cierto? Y todos los empresarios, por supuesto, lo aplaudieron, qué sé yo, pero después él manifestó en otras entrevistas que nadie lo ayudaba, o pocos lo ayudaban, o no se ocupaban. Entonces, si estas son cosas tan básicas, tan elementales, que llega a funcionarios públicos que tienen a cargo este tema, es realmente criminal, ¿no es cierto?, que habiendo tenido alimentos, como gastaron tanto dinero en comprarlos, dejarlos que se desintegren, ¿no? Se pudran, cuando tendría que haber ido a tanta gente que lo hubiera necesitado, ya sabiendo, ¿no es cierto?, que si no se alimenta una madre que alimenta a un chico y el chico que crece desde que nace, obviamente es básica su capacidad intelectual, su formación, ¿no?
para poder rendir frutos en el futuro y ser alguien, ¿no? Y no un bobo, como bien plantea la sociedad que se está proyectando hacia el futuro. Claro, y a eso, la falta de comida, le tenés que agregar la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a una educación razonable, porque en esos lugares la educación es mucho peor que en otros lados. ¿No? Es inevitable. Lo que están dibujando es la Argentina del futuro. Cuando están haciendo esto, nos están dibujando la Argentina del futuro. Ahora, hay gente que no tiene la capacidad para ver esto. Y la política que escucha, que aplaude los discursos, los empresarios, lo que vos quieras, que aplaude los discursos, en el fondo no están viendo, o los que sí lo están viendo, están compartiendo ese modelo a futuro. Fíjate, 2 de cada 3 no tienen, niños estoy hablando, no tienen acceso a la protección social. Solo 20%, Juan Manuel, transitan la escolaridad en tiempo y forma. 20%, en todo el país. Increíble. 70% van a las escuelas públicas, pero solo la termina el 32%. Y el 30% que va a la escuela privada, digamos que tienen una condición económica un poquito mejor porque sus padres le pueden mandar a un colegio privado, solamente termina el 60%, el 40% se pierde. Y eso que estamos hablando de una educación pública donde la política es que no repitan, no echarlos, ¿no es cierto?, si no funcionan o si son agresivos o lo que fuera, ¿no es cierto?, y es empujarlos a que terminen, no importa cómo, aunque no vayan. Y hay muchos y muchísimos en todo el país que lo único que tienen en el colegio es un plato de comida. Lugares de contención y no de formación, ¿no? No hay, claro, esto no es coyuntural. Esto no es coyuntural. No es que nos pasó un huracán o un terremoto y tenemos que hacer todo esto. Esto es estructural. Lo que nosotros estamos viendo es la fotografía de la Argentina de dentro de 10 años. Dentro de 10 años, todos esos chicos que están padeciendo la sociedad dual van a estar mucho peor capacitados para trabajar, para educar hijos, para vivir en general, van a estar muchísimo peor, y muchos van a estar incluso muertos. Seguro. Porque nos faltan agregar otros factores, ¿no? Como la droga y todo lo que se mete en el medio cuando se producen las lacras sociales organizadas desde la cúpula del poder. Esto no es una cosa que nació sola. Esto se hizo desde arriba. Fíjate que todo lo que yo mencioné son medidas públicas. Sí. Así como en alguna época el Estado Nacional se puso los pantalones largos, hizo la educación patriótica, fundó escuelas de todo tipo, se crearon los hospitales y un ejemplo de la salud pública en el mundo entero. Se la consideraba la Argentina de los años 40 para adelante. Todo eso que se hizo a fuerza de empujar las cosas con un proyecto de país en la cabeza, porque esa gente estaba imaginando cómo sería una sociedad con más gente, mejor educada, mejor capacitada, mejor alimentada, mejor todas esas cosas, a esto donde las mismas medidas políticas fueron una por una desarmando ese aparato, una por una. Esto no se desarmó solo, Juan Manuel. Esto es lo que yo quiero transmitir. Esto no es una cosa que salió porque, bueno, nos fue mal. Tuvimos una mala cosecha, tuvimos malas inversiones, nos salió mal, no sé, alguna cosa de eso, se nos incendió el campo, no sé, lo que sea. No, esto es una política que lleva 50 años precisa, planificada, escrita, porque además está escrita, no es una cosa así. ¿No? Si vamos a la última imagen, que es la 6, esa que yo tengo por aquí, es un mapa del CONICET, que está, bueno, sale un poquito cortado, pero no importa. Es una foto, ¿no? Básicamente, Sí. donde se ve todo lo que está en rojo es lo que está totalmente quemado por esta política. Y las pocas manchitas verdes o amarillas son las zonas donde todavía hay una Argentina como más o menos conocimos en alguna época. Como se ve, la mayor parte del país está enrojecido. Y muchas partes, incluso, hay provincias enteras que están completamente al rojo. Sí. Esto es una aberración completa. Esto es una cosa... después hay que sumar que los mejores elementos, que son los que pueden salir
de las clases alimentadas, preparadas, que acceden a la universidad o que viven en zonas mejores, porque también donde vivís depende mucho de esta dualidad educativa y sanitaria, ¿no? Esos son los que se están yendo del país a buscar oportunidades a otras partes. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Todos los argentinos o sea, la patria son los ciudadanos. La patria no son los recursos nada más, que es lo que ve la otra gente. La otra gente ve nada más esto, un país embrutecido. Además de eso, vienen las otras cosas internacionales que ya conocemos, con el 2030. Por ejemplo, ahora, dentro de unos pocos días, entra en vigor una serie de restricciones a la venta de granos a todos los países que supuestamente hayan deforestado. Nosotros deforestamos. Quiere decir que ahora vamos a tener problemas con la venta de soja, ¿no? Y así nos van quitando las capacidades. Es decir, nuestro problema es que vos, ¿dónde centrás? ¿De qué va a vivir la Argentina? ¿Quiénes son los argentinos que la van a hacer funcionar? Estos que no tienen educación, que están sometidos al hambre, que están incapacitados bajo todo punto de vista, o otras personas de otros lados. En algún momento me acuerdo que don Julio Carlos González, ¿no?, que había estado como secretario general en la presidencia, o sí, secretario legal y secretario técnico, privado de la presidenta. Era. Sí, planteaba que obviamente había un sector que quería la Argentina y la quería vacía, ¿no es cierto? Obviamente los poderosos, los grandes capitales, en fin, su obsesión era la Argentina, y Argentina era el país perfecto, pero vacío, porque quieren reimplantarlo con nueva gente. Bueno, lo estamos viendo un poquito, ¿no? Argentina es un país que tiene los climas, tiene todas las posibilidades de crecimiento, tiene riquezas naturales, ¿no es cierto? Y obviamente de producción, puede generar una gran tecnología. ¿Por qué crees que entonces se ensañan? Obviamente tiene que ver que la quieren vacía, pero ¿por qué Argentina? ¿Qué es lo que ves vos que obviamente selecciona a la Argentina, como decís, como conejillo de Indias, cuando en realidad también los uruguayos creen que le pasa lo mismo, a los chilenos creen que le pasa lo mismo, a los paraguayos, en fin? ¿Cuál es la diferencia? No, pero ninguno de ellos ha perdido la carrera de la forma que la Argentina. A ninguno se le aplicó esto. No. Nosotros somos los únicos. Si lo miramos en otras latitudes, lo vemos exactamente al revés. Irlanda hizo lo contrario que la Argentina. Tanto que a Milei le gusta hablar de Irlanda y qué sé yo, y él está cerrando la ciencia y técnica, la escuela, la universidad, está desfinanciando la educación pública, está desfinanciando la salud pública, está desfinanciando también, hasta inclusive le quita los remedios a los jubilados. O sea, miremos que está en la línea, o sea, profesan de la boca para afuera una teoría de un progreso o de una recuperación económica, pero la política que se implementa es destructiva, sigue siendo la carnicería de siempre. Nosotros somos poca gente, apenas somos 49 millones de habitantes. De los 49 millones de habitantes hemos inutilizado la mitad de la población al día de hoy. No es una cosa chiquitita. En la guerra entre Rusia y Ucrania no está inutilizada la mitad de la población de Ucrania ni siquiera. Sí. Esto es lo que está pasando. Yo quiero llamar la atención de la gente, porque esto, cuando se habla, hagamos consenso, y vos escuchás a los políticos, y hablan de ¿qué? De la cuestión financiera, del único sector que se está llevando los recursos que se generan en el país. Y si el dólar sube, y si seguimos con el cepo, si no seguimos con el cepo, y dale con la guitarra. Todos son ahora, en vez de directores técnicos, son todos genios financieros de la lámpara. Pero a nadie le interesa que la mitad de la población esté inactiva. ¿Por qué no se habla de eso? No se habla de eso porque la política no tiene ningún compromiso con eso, sino con los que hacen el plan. ¿Esos quiénes son? Mirá, esos son todos los que finalmente van a chupar los recursos de la Argentina. Y como cuando vos bien decís, esté vacía y tengan a un número de gente prácticamente esclavizada,
Porque como decía Aristóteles, el esclavo es el que no sabe que pertenece a otro. ¿Cuántos hay por ahí caminando que no saben que pertenecen ya a otros? Y creen que son libres. Y gritan viva la libertad, carajo. Y todas las boludeces que se les pueden cruzar por la cabeza creyendo que son libres. Libres de hablar. No son libres de hacer. Carlos, Si fueran libres de hacer, esto sería una potencia. Nosotros hemos visto gobierno tras gobierno, ¿viste? Si uno ve, ¿no es cierto? Me hacía gracia porque miraba de repente el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, subía un gobierno cualquiera, ¿no? Democrático, veía a todo el mundo aplaudiendo, después cambiaba el gobierno militar, volvían a aplaudir las medidas que se iban desarrollando en cada gobierno, ¿no? Y vemos que hay una gran proporción de argentinos que acepta estas medidas, incluyendo, enajenando los pocos recursos que aún quedan, el hecho del envío de oro, ¿no es cierto? 4 remesas importantes de oro a Inglaterra, que es nuestro enemigo histórico, que explota nuestro mar, que da licencias al Estado de Israel para explotar nuestro mar, ¿no es cierto? Tiene usurpado un pedazo. Tiene usurpado nuestro, más otras, ¿no es cierto?, elementos que están ocurriendo alrededor. Entonces, a lo que vamos es, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que una gran proporción de los argentinos no perciba todo eso cuando está expuesto? Eso puede decir que también cayó la capacidad intelectual de la sociedad. Claro. Ahí está el experimento. Ese es un resultado del experimento. Que no pueda percibir que se está haciendo a sí mismo daño, destruyéndose a sí percibe mismo. sus propios intereses. No siente que tenga la capacidad de hacer las cosas diferentes. A vos te dicen, por ejemplo, que las empresas públicas y lo que maneja el Estado no sirve para nada. ¿Se intentó alguna vez corregir eso? No. Exacto. Lo que pasa es que lo que se trata es de convencer a todo el mundo de que eso es verdad y que hay que dejar que vengan los extranjeros y se hagan cargo de todas nuestras cosas. Y dentro de poco también del gobierno. Eso es lo que estamos viendo. Realmente, no tan dentro de poco, porque en realidad lo que tenemos ahora viene también dictaminado verticalmente de muchas terminales. Porque el tema es que un país tan poco poblado, pero con tantos recursos y con la mitad de la población ya inutilizada, es muy fácil ahora venir, instalarse y hacer cualquier cosa. Fíjate que hay gente que se ha instalado en el sur, extranjeros, en área de frontera, donde está prohibido por la ley, no importa nada, no hay ningún juez, no hay nada que exista, y todo lo demás. Y lo que lo rodea, ¿qué es? Es decir, en otros casos lo que lo rodeaban serían los indios, porque los indios sí sabían cuáles eran sus intereses. Claro. Pero los argentinos ya no saben eso, ya no tienen la cosa. Por eso la prioridad de la política, esa cosa de ponerse de acuerdo la gente, formar una masa crítica de 100 o 200.000 personas, no se necesita mucho más para torcer la balanza. Es las prioridades claras. La prioridad clara de la alimentación de todos los argentinos. Hambre cero. La prioridad clara de la vestimenta para todos los argentinos, que nosotros la podemos producir y tenemos todos los medios para hacer. La prioridad clara de la educación para todos los argentinos y de la salud para todos los argentinos. Son cosas que están a nuestro alcance, que fueron nuestras y pueden volver a funcionar bien si hay una política de Estado fija. Eso es un proyecto, eso es recuperarse, eso es levantar el país. Lo demás es achicarlo, porque de todo lo demás viene por añadidura. Si vos tenés una población bien alimentada, bien educada y sana, está en condiciones de generar iniciativa, progreso, de todo tipo. Si vos tenés una gente que está vencida, de rodillas, y con la mano extendida para que le den una lata de sardinas, entonces estamos cocinados. Sin duda. Entonces estamos cocinados. Vos fijate que en los ministerios, vos bien decías, ¿no? En la década del 70, entre el 77 y 80 pasan las escuelas primarias a las provincias y municipios, y en la década del 90 pasan las escuelas secundarias, ¿no es cierto? Pero tenemos un Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que supuestamente ahora se dedica a las políticas educativas,
que justamente las políticas educativas son justamente las que van en contra de la educación del propio argentino, porque lo estamos viendo en la caída de la calidad de la educación, los maestros, etcétera, ¿no? Falta de pago. Obviamente, ¿cuál es el rol del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación? Obviamente el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ejecutar cosas para el bien común, para eso lo eligieron, ¿no es cierto? Y para la sociedad. ¿Dónde está eso? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol que tienen si en realidad es un rol inexistente? En realidad el rol que tienen no es que sea inexistente, porque está jugando dentro de este esquema. O sea, el Ministerio de Salud, ¿qué hizo? Comprar vacunas. Hacer negocios con las vacunas. Hablar del dengue para que dé vuelta la maceta, para que el mosquito no se reproduzca. Claro. ¿Está haciendo salud pública? No está haciendo salud pública, definitivamente que no. Definitivamente que no, porque tenemos a raíz de esto un tremendo problema de salud pública. No un chiquito problema, un tremendo problema de salud pública. Y además de todo lo que hablamos en otros programas como la contaminación y demás, seguimos todavía generando dentro de nuestra sociedad elementos que nos van a enfermar más, mala alimentación, un montón de otras cosas, donde ahí no se ve a ninguna de estas entidades. Pero sí la política de la inclusión de palabras, claro, la política de las diferencias, las políticas, para eso estaban, ¿no? Claro. Con una presencia bárbara, pero el de educación, ¿dónde está? El de educación. Porque nosotros tenemos que reformar los contenidos porque tenemos que ver el mundo que viene. Claro. Estamos frente a la sociedad del conocimiento. El conocimiento no son los recursos, el conocimiento es lo que hace rico a las naciones. Claro. Si vos le haces esto a la población, te asegurás que nunca puedan ser dueños de sus recursos. Claro. Nunca, jamás. Nadie va a ser dueño de los recursos que no lo cree que son suyos, que no sabe que son suyos, que no ve que el interés tiene que ver con él. Hemos hecho un daño tremendo en los últimos, permitiendo esto. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Somos rehenes entonces como sociedad frente a una...? Y somos rehenes. Después del 82 tenés que sumar a esto un efecto que nada tiene que ver con esto, que es la cuestión de Malvinas, la desmilitarización de la Argentina, la conversión del ejército, la prefectura y las fuerzas de seguridad en policía, porque saben que en algún momento van a necesitar dar palos, como ha pasado con los jubilados los últimos miércoles y todas esas cosas. Para otra cosa no sirven, porque no es dentro del plan. Todo lo que es argentino tiene que ser destruido. Es así. Y tenemos una persona en el gobierno que dice que vino a destruir todo lo que había. Sí. No lo ocultó, bueno, no lo oculta, lo dijo. No lo ocultó, pero con la mitad de la población en esta situación, de rodillas, como te digo, pidiendo un pedazo de pan, evidentemente tampoco esa gente interpretó con claridad lo que está diciendo. Vos estabas hablando de que 200.000 personas se puede dar vuelta a esto, pero las 200.000 personas capaces, por supuesto que Argentina debe tener mucho más, pero no se está mostrando, desgraciadamente no están apareciendo. La clave es esta. Mucha de esa gente que está en posiciones importantes en las empresas y demás, considera que este es un país capitalista y que debe hacer lo que dice el modelo capitalista. Bueno, les tengo una noticia. Este no es un país capitalista. Este es un país cleptocrático que funciona a base de corporaciones. Y las corporaciones, cuando obtienen su interés particular, se deshacen del interés colectivo. Esa es la falla principal. Si las corporaciones, aún siendo corruptas, por decir algo, no se desentendieran del plano general, tendríamos una clase dirigente, quizás corrupta, quizás con tendencia a pasarse de piola, por decirlo de alguna manera, a propasarse de las cosas, pero funcionaría como una cosa homogénea en la defensa de ese interés común, que también es el de ellos. Pero esa gente también está influenciada por la reforma cultural. Entonces ve únicamente la parte corporativa, obtiene eso
y ya no importa el resto. O sea, el resto se puede morir, que cree que la cosa... Es decir, hay un concepto de corporación, entonces esto no es capitalismo de ninguna clase. ¿A qué capitalismo estamos hablando si no existe el sistema financiero? Si no hay crédito. Y si cada uno saca una pequeña prebenda y se desentiende del resto, sonamos. No hay nada. No hay nada. Lo único que va a haber es una decadencia permanente, constante y destructiva. Y además de esto, no solo se han roto estos vasos comunicantes que hacían de alguna manera el pegamento de la sociedad, la mantenía unida e identificada como Argentina, sino que además hemos repartido los recursos naturales entre las provincias, hemos cambiado la constitución, o sea, ya estamos creando las condiciones para que cuando pase algo se desintegre físicamente la Argentina. Están creadas las condiciones. Esto no es una cosa menor. Lo que está pasando con la gente y lo que está pasando con todas las empresas, empresa argentina que levanta la cabeza, empresa argentina que le pegan en el mate. Fíjate lo que está pasando con una empresa modelo como era Pescarmona. Ya ni siquiera se vende, ahora se regala. Ni siquiera se vende, ahora se regala por 30 millones para capital de trabajo. Y era una empresa modelo, capaz de hacer componentes nucleares, componentes para el espacio, hay un montón de cosas. Sin embargo, no, ya ni se vende, se regala. Entonces uno dice, pero qué cosa más rara, ¿no? YPF está regalando los yacimientos a los amigos del poder, los yacimientos de baja productividad y todo eso ya. Hasta hay empresas que se han formado la semana pasada para recibir un yacimiento. Yo trabajé para Pescarmona en el área de comunicaciones en el año 2000 y la verdad que era una maravilla, o por lo menos funcionaba bien. Pero bueno, todo esto ya entendemos que de alguna manera o falla de los mismos empresarios o los cambios impositivos y todo lo que está ocurriendo también en forma financiera y económica también afecta a empresas que tal vez pudieran hacer un bien, pero que también están todos metidos en la rosca también, ¿no? Pero el plan es ese. Pero el plan es ese. O sea, hay una hostilidad clarísima hacia todo eso. ¿Por qué para una empresa argentina hay esa hostilidad y para un interés extranjero que viene a llevarse las cosas está el RIGI, que no paga nada, no paga impuestos, le dan todos los beneficios posibles hasta aquello? Y ahora encima va a venir la reforma laboral, también eso, todo gratis. Increíble. Yo creo que esto es un plan. Si nosotros necesitamos algo, lo que necesitamos es que la gente que tenga la voluntad, no necesitamos que sean grandes líderes, que sean extraordinarios, sino la voluntad de manifestar por lo menos un plan mínimo, educativo, alimenticio, de la salud. Dejemos de lado la política, la politiquería de los partidos, porque todos esos están ya metidos en este asunto. Sin duda. Forman parte de eso, han firmado todas las leyes, han sido parte de las transferencias a las provincias, sin mandarle los recursos. Ni siquiera los legisladores de la provincia levantaron la mano y decían, señor, me está mandando un hospital y no me está dando la plata. No fueron capaces ni de eso, porque alguien le dio algo seguramente a cambio, Sí, ¿no? los sobres famosos que van circulando por ahí. Carlos, y bueno, para ir concluyendo, si te parece, no sé si... obviamente requiere de un cambio. Nosotros pensamos que esto puede ser por realmente HDP, puede ser por traidores, por cipayos, ¿no es cierto?, por ignorantes, ¿cómo podemos concebir esto en una clase política, un congreso que se pasa debatiendo, que se suponen los que tienen que resolver los problemas, ¿no es cierto?, del pueblo y la complican? Una justicia que tampoco acompaña en esto, ¿no es cierto? Están para cualquier cosa, si uno dice, ¿no es cierto?, en contra de determinado grupo, ¿no es cierto?, político, religioso, lo que fuera, y sí están accionando inmediatamente, son rapidísimos. Pero para todo el resto del bien común, no. Y no, porque el bien común es lo que menos les interesa. Eso aclarémoslo, y va a ser siempre así. Por eso hace falta gente nueva, decidida, que tenga la vocación de transmitir que las prioridades son estas. Con estas prioridades se hicieron grandes muchos países, que tenían problemas muchísimo mayores que los nuestros. Pero los nuestros ahora ya son muy graves y tienden a pasar un hilo, una línea roja, que es el punto de no retorno. Esto, cuando pase esa línea,
no va a haber nada que podamos hacer. Hay un tema que vos estás diciendo, que aparte que es muy importante, es obviamente tenemos que reaccionar, pero siempre está el famoso emblema de decir que alguien haga algo, ¿no? Alguien tiene que convocar, alguien tiene que llegar de alguna manera como para que todo esto tome otro giro. Si no, difícilmente, ¿no? El poder lo tienen los medios, ¿no? Todos los mismos tipos de siempre. Esto obviamente requiere de un sector que la sociedad pueda empezar a acercarse y entender que las cosas se pueden cambiar, pero tiene que haber algo que efectivamente los aglutine. Mirá, yo creo que lo más importante es que empecemos a hablar de estas cosas. Que la gente que nos está escuchando en este momento hable con el que tiene al lado, escuche esto y pueda buscar todavía más información en todos lados. Que busque el diccionario lo que significa el colapso social como definición y se va a dar cuenta en que estamos ya. Y qué cerca estamos ya, si es que no hemos pasado esa línea de no retorno. Entonces, si queremos realmente, porque tiene que pensar una cosa que es muy importante, estas masas de las que acabo de hablar, que son compatriotas nuestros, que están en ese estado de desprotección histórica ya a esta altura del partido, ¿no? Son los que van a mantener el país en funcionamiento dentro de 20 años. Claro. Es decir, si lo miramos en perspectiva y dejamos que esto continúe, dentro de 20 años no va a haber país. Bueno, yo diría que mucho menos, ¿no? Tal vez mucho menos. Muchísimo menos. Quiero ser optimista y decir 20 años, pero sí, tal vez mucho menos. Es cierto. Es verdad, sí. Sí, porque en las condiciones. Y es mentira que los cambios educativos se necesitan 20 años para ver el resultado y todas esas cosas. El que dice eso en realidad no quiere que cambie nada. No, totalmente. Porque esas cosas se ven enseguida. Lo mismo que los cambios en la salud. Tener buenos hospitales, bien mantenidos, pagarle bien a los médicos, a los docentes, tener esa estructura que es la amalgama de la sociedad, porque esa gente es la que amalgama la sociedad. Así como en el siglo pasado la educación patriótica nacionalizó muchísimos inmigrantes y los convirtió en argentinos, y a toda su descendencia, de la que de alguna forma casi todos tenemos sangre, sí, ¿no? Así como esa educación patriótica supo hacer eso, nosotros tenemos que repetir esto, por supuesto, en la modernidad y con la mirada puesta en el mundo del mañana, no en el mundo del pasado. Sí. Pero lo tenemos que hacer, porque si no hacemos eso, no vamos a tener argentinos dentro de poco. No va a haber argentinos. Sin duda. En nuestra idea, en nuestro concepto. Vos dijiste al principio una cosa muy importante. Había cosas que nos caracterizaban como un país, como una nación, que no era solamente el destino común, sino que el argentino medianamente era igual en todas partes, era más o menos capacitado para ciertas cosas, tenía una cantidad de habilidades, se lo reconocía en el mundo como argentino en 5 minutos. O sea, había una amalgama cultural, algo que indicaba la pertenencia a la nación del individuo. Esto hoy no está, esto está medio muerto. Y esa es una de las razones por las cuales la gente de peor condición en este estrato no puede identificarse dentro del modelo. No puede identificarse porque pareciera que el país no le dio nada, que le quitó todo. Sí. Le quitó la comida, le quitó la salud, le quitó la educación, le quitó todo. Entonces lo que está haciendo de alguna forma es, bueno, a mí que me importa que venga un loco y chao. Y total, da lo mismo. Pero no es para mejorar. Y efectivamente, eso no es para mejorar. Sin duda, y efectivamente el loco ya lo tenemos, como hemos pasado ya varios locos, ¿no? Y que nos han traído esto. Locos, vividores, arribistas. Sí, todo. Bueno, una lista. Menos gente patriótica, todo. Carlos, invitamos a todos a ingresar en proyectoargentino@yahoo.com, escribir, si no, debajo de este programa, inquietudes, opiniones y, por supuesto, ¿no?, generar esa masa crítica de 200.000, ¿no?, que necesitamos para torcer el destino de la Argentina y que sea un destino nacional, verdaderamente patrio, y no una fragmentación de pequeños países, que es lo que pretenden, ¿no es cierto?, los poderosos, y este gobierno sin duda es el que acompaña esa teoría. Carlos, te agradezco muchísimo por este programa. Un abrazo grande.
y un saludo a todos y que participen, pero no participando, digamos, de la forma partidaria o política, sino hablen con cada uno de los familiares. Esto es una cuestión casi de familia. Si queremos hacer las cosas así, hay que ir con los amigos, con la familia, con estos temas hay que hablarlo, porque lo otro nos divide, lo otro empieza a ser politiquería. Esto es esencial. Si no hacemos esto, todo lo demás no importa. No importa nada, porque nos vamos a quedar sin país. Sin duda, sin duda. Gracias, un saludo Carlos. grande a todos. Sin duda, gracias, Carlos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Todos ustedes, es increíble, ¿no? Un programa muy importante porque tiene que ver con la desintegración. Habla de demolición, ¿no? Demolición social, pública, de salud pública, de educación, ¿no es cierto? Empresarial, o no, o por lo menos económica, la sociedad dual, ¿no es cierto?, que hemos planteado realmente. Mirá que teníamos la capacidad, ¿no?, porque estamos hablando que desarrollamos áreas nucleares, teníamos el ARSAT, ya podíamos, no digo lanzar satélites porque teníamos que depender de otro país, pero pudimos haberlo hecho, fuimos el primer país que tuvo avión a chorro, ¿no?, con apoyo obviamente de ingeniería alemán, como tuvieron todos los países que desarrollaron su tecnología, ¿no?, con el apoyo alemán de la posguerra. Es increíble que los argentinos no trabajen para los argentinos. Es increíble que la gente esté votando políticas que van contrarias al interés nacional. Y aparte a su propio bien. Ni siquiera hablo, no solo del país, que es fundamental porque es la casa de todos. Si no la defendemos nosotros, no la defiende nadie. Ya lo decía siempre, ¿no? Pero en este caso ya atentamos contra nosotros, nuestros hijos, las futuras generaciones. Hablaba Carlos Haga sobre, ¿no?, todos los inmigrantes que venían del siglo XIX, ¿no?, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX en particular, ¿no?, mediados, fines, que hay una gran inmigración. Y todos venían ¿no?, que eran laboriosos en países europeos, tenían conocimiento, sus funciones eran básicas, ¿no?, el zapatero, diferentes funciones así laboriosas, pero que deseaban, ¿no es cierto?, que el llegar acá a la tierra que les daba la oportunidad, cambiar de rubro, transformarse. Ahí aparece mi hijo el doctor, ¿no? Entonces la posibilidad de que el hijo dejara la tradición de zapatero de padre, abuelo, bisabuelo, a ser una persona distinta, reconocida, ¿no es cierto?, como se entendía en ese aspecto. Y la Argentina dio todas esas oportunidades. Y también trabajaron y contribuyeron para que la Argentina sea grande. Y esos italianos, españoles que vinieron acá no volvieron a Italia después de haberse hecho un pasar acá en la Argentina. Al revés, se quedaron y fueron muy patriotas, fueron muy argentinos. Qué bien lo dice Carlos Haga. Pero los nietos de estos chicos es lo que empiezan a detestar a la Argentina. Viven de la plata del abuelo, ¿no?, o el bisabuelo, o el padre, pero están dispuestos a tener la doble ciudadanía e irse, ¿no es cierto? O sea, el conocimiento se los da a la Argentina y los tipos emigran, por lo menos en ese pequeño grupo. El peligro de la balcanización, siempre dijimos, ¿no?, estas ideas que se van poniendo y que de alguna manera van a generar fricción y pueden hacer que, ¿no es cierto?, que la Argentina se quiebre en diferentes provincias, en diferentes estados. La posibilidad está, la intención está. La falta de educación, salud, ¿no es cierto?, culparnos a nosotros mismos, somos incompetentes, no servimos para nada. Este machaqueo en la cabeza de todos para hacer entender que nosotros somos inservibles, cuando en realidad tenemos una gran capacidad. Y hay mucha maldad, y esa maldad está en esa casta política, en toda esa corporación política que hemos visto en los últimos 50 años. Ojo, ¿no?, 40 y tantos años. Que nos han hecho daño, nos han traído acá donde estamos ahora, y ya no es si es kirchnerismo, liberalismo, macrismo, todos los que han pasado por ahí han venido con el mismo libreto. Hay que destruir la Argentina y tener que hacer la letra chica. Y a nosotros nos venden, ¿no?, dibujitos, ¿no?, historietas benévolas, fantásticas, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. A veces, ¿no?, uno dice, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo podemos hacer un tipo que viene a destruir tu casa? Un tipo que dice, soy un topo que vengo a destruir el Estado. Vengo a destruir tu casa. Pues cualquier tipo que cruza por ahí un negro y dice, entro a destruir tu casa. ¿Qué haces vos?
Bueno, esto es lo que no entendemos. Creemos que es una broma, que es divertido, que es un loco de la motosierra. Y es un traidor a la patria. Y no lo estamos viendo claramente como tantos otros atrás. Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, todos los que vinieron, Alfonsín, Menem, todos fueron traidores a la patria. Duhalde, de la Rúa. Tuvimos una desgracia en la Argentina que fue impuesta después de la Guerra de Malvinas o después del golpe de Estado del 76. Que ahí ya Argentina fue al tacho, y que parece como que nos hubieran condenado a hacer así. Y todos aceptaron esa clase tramposa, entreguista, cipaya. Bueno, ellos fueron los que nos entregaron de pies y manos. Son los Judas argentinos. Por 30 monedas entregaron al pueblo, entregaron al país, entregaron el futuro a los argentinos. Merecen, como decía el general Perón, que hagan tronar el escarmiento, ¿no? Todo el pueblo argentino debe hacer tronar el escarmiento, en diferentes formas. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero.